este tramo, amigas y amigos, recibimos a una persona que ha participado ya en otras oportunidades en este tipo de foros virtuales, hablando de la cadena cárnica. Representa en esta oportunidad a la industria. Estamos hablando del doctor Marcelo Seco, quien es el CEO de Marfrig Uruguay. Y bueno, en un momento muy particular de la industria, de la cadena cárnica, de la demanda, de los valores, pero también con otros condimentos que queremos hablar en esta oportunidad. Bienvenido, Marcelo. Jorge, muchas gracias. Un honor estar contigo y la audiencia de vuelta. Bien, nosotros nos planteamos en el título de este foro, Cadena Cárnica, un nuevo contexto mundial. Y vaya si ha sido variable en los últimos tiempos, ¿no? Recuerdo en los primeros de estos foros que nosotros lo denominamos y que lo hicimos aquí mismo en este estudio donde estoy yo, cadena cárnica en la nueva normalidad. Recién había arrancado la pandemia. No sabíamos ninguno de nosotros cuánto iba a extenderse, cuánto iba a afectar para bien o para mal a la cadena cárnica. Después sobrevinieron otros elementos como fue la escasez de contenedores, los problemas de los puertos, el transporte. Después el aumento de algunos insumos como el petróleo, por ejemplo, que tanto tiene que ver en cualquier producción, sobre todo en la cadena cárnica uruguaya y en otras actividades. Y ahora la guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. Y eso además conlleva una cantidad de elementos. Uno de los principales, la inflación que están sufriendo los países, donde el consumidor final de nuestros productos seguramente también están afectados por ese tema, ¿verdad? Muchos puntos a tratar en una conversación que no podrá tener más de 20 minutos, 30 minutos. ¿Cuál es el posicionamiento actual de la industria ante el nuevo contexto de demanda y de valores, Marcelo? Mira, el posicionamiento actual es, obviamente, sigue siendo muy bueno. Yo digo, es bueno y es mejorable, ¿no? Tú nombraste al pasar, yo creo que los desafíos más importantes que son los que estructuran este momento. Uruguay sigue siendo un país netamente agroexportador, con una concepción de apertura muy fuerte. Creo que parte de lo que también esta pandemia nos costó es un poco la inercia o la demora en esa agenda internacional, que muchas veces lo hablábamos contigo, ahí me acuerdo en el estudio, de que era muy necesaria. Bueno, la verdad que congeló la actividad 2 años, a pesar de los esfuerzos, o por lo menos las señales muy claras que ha hecho este gobierno de ser aperturista, ¿no? En el sentido de, no solo del Mercosur, ¿no? Sino de darle más flexibilidad y apertura. Pero digo, el posicionamiento es muy bueno, y por sobre todas las cosas ha sido muy bueno en respuesta a los desafíos comerciales que el mundo nos ha puesto y a los cuales el Uruguay en un todo le ha respondido, ¿no? Cuando digo en un todo es que eh, digo, para el funcionamiento de la cadena o para las dudas que muchas veces se sembraban en si había cadena o no, yo creo que ha sido claro el hecho de que el precio traccionó fuerte y bien, y nos permitió estar en niveles muy altos de actividad con desafíos climáticos, que es lo que lamentablemente no se ha podido controlar todavía, con primaveras bastante escasas en materia de lluvia, pero con un nivel de producción desde el punto de vista pecuario muy bueno y por sobre todas las cosas esperanzador de que puede ser mejor. Entonces, creo que más se puede pedir, sí, pero digo, me parece que hemos recorrido todos un camino bien interesante y estamos recién a mitad de camino. ¿Esta situación fortaleció la cadena de la carne Yo creo o que la mantuvo en fortaleció, su estado anterior? no, yo creo que fortaleció ese eje o sea, hoy los temas de agenda en la cadena cárnica, a mi modesta opinión, son otros. O sea, es el desafío comercial, es el seguir agregando valor, es la agenda país, no es tanta la agenda sectorial, ¿no? Estamos
a pocas semanas de un congreso de la Federación Rural, donde me parece que la agenda tiene más puntos en común que antes, ¿no? Uno ve la interacción de las gremiales, la interacción de las gremiales con el gobierno. Me parece que la agenda es otra. Me da, tengo todos los elementos en mi raciocinio que la agenda maduró mucho y obviamente la señal clara del mercado, más allá de lo extraordinario que fueron estos meses pasados desde el punto de vista de la demanda y la formación de precios, yo creo que permitió mostrar un nivel de articulación o encadenamiento que hizo que fortaleciera, más allá de cambiar la agenda, fortaleciera a toda la cadena. ¿Cómo observa la industria el sector productivo en la relación demanda-producción? Es decir, ¿es capaz el sector productivo de seguir atendiendo esa fuerte y creciente demanda del sector industrial y de hecho de los mercados? No tengo ninguna duda. Creo que tiene mucho, mucho para crecer, mucho para hacer. Hay que seguir generando oportunidades de valor, que como yo digo es nuestro deber todos los días. Eh, Seguimos siendo un país pastoril, ¿no? No olvidemos de eso, entonces somos muy clima dependientes. Pero si podemos conjugar que esas señales desde el punto de vista comercial se fortalezcan, y eso quiere decir que el mundo, en el mundo activo comercial al que nosotros vendemos, sumado a la conjugación de nuevos acuerdos comerciales que permitan mejorar esa frontera de esos 300 y algo de millones de aranceles que pagamos, que no hace mucho eran 200 y poquito. Si podemos conjugar esas dos cosas, yo no tengo ninguna duda que el sector primario tiene una capacidad importante todavía para responder y responder en forma equilibrada. Digo, forma equilibrada es en conjunción con el ambiente, con una combinación de recursos de todos, ¿no? Desde el humano hasta el productivo, muy equilibrado, como es la característica del Uruguay. Obviamente el aumento del pago de aranceles está directamente relacionada también con el aumento de la colocación y del aumento de los precios. Sin duda. ¿Es sostenible en el tiempo la actual demanda con los actuales valores? La actual demanda es sostenible. La estructura de valor que hoy tiene la carne a nivel de los distintos mercados, eh, diría que es la que más dudas me genera. No, no porque uno esté pensando en ningún cataclismo. Voy al ejemplo de Europa. Europa, que es un mercado, ya se ha vuelto casi, llamémoslo de nicho, un mercado de cuota, entra y sale jugando en el mercado con variaciones de más diría que del 20-30% por momentos de valores, ¿no? O sea, vemos Hilton de 16 y vemos Hilton de 10 y 11 en estos periodos, ¿no? Entonces, esa fluctuación que obviamente obedece a un tema de oferta y demanda para un nicho como es el Hilton, eh, a mi entender vino para quedarse. Y en los principales mercados, que yendo esencialmente a lo que es China y dentro de ese contexto a lo que es Asia, no podemos desconocer que hay efectos de su economía interna, hay oferta de países competidores, hay un efecto moneda, lo estamos viendo en estas semanas, ¿no? China devalúa su moneda en torno de un 7-8%, y eso obviamente genera un poco de nerviosismo y los operadores lo intentan trasladar o lo marcan en el precio. Entonces, más allá de esas fluctuaciones, la demanda está dada y por sobre todas las cosas, nuestra frontera de mercado todavía es flexible, ¿no? Hemos estado apoyando gestiones del propio INAC en los países de la SWAN. Tenemos una agenda con Japón bastante activa, ni que hablar la agenda con Europa y Estados Unidos, que todavía tiene mucho por generar. Yo digo que el corrimiento de esa frontera nos va a permitir a todos seguir ampliando esa oportunidad, esa demanda que está y que va a seguir estando, ¿no? Y que además, y es un minuto, y además nosotros tenemos el deber de seguir reposicionando esa demanda, o sea, reposicionándola en los segmentos de mercado que más le agreguen valor a un país que va a producir, ¿qué? Va a ser el quinto, el sexto
el séptimo exportador de carne, no va a jugar Ujú. en los primeros tres. Hoy día somos casi China dependientes. Se apunta al sudeste asiático, que también es Asia, al acuerdo transpacífico, y ha anunciado en las últimas horas el presidente de la República que viajará al Reino Unido, y dentro de la agenda seguramente está también el comercio bilateral. ¿Cómo ve esta situación la industria? ¿Europa empezó a perder importancia dentro de la globalidad de los mercados que hoy tiene Uruguay para la carne? No, importancia no. Europa va a seguir siendo un mercado muy importante para nosotros. Con acuerdo, con más o menos avance de acuerdo. El ejemplo que tú bien ponías de Reino Unido es una agenda específica y muy estratégica, ¿no? Yo creo que el Uruguay tiene que, espero, que sea contemplado en la agenda que el señor presidente lleva ahora en finales de este mes. ¿Por qué? Porque uno, simplemente por el ejercicio de uno ver lo que ha avanzado Australia, en el caso, es un nuevo eje de comercio. Y Uruguay tiene trayectoria en Reino Unido como para poder posicionarse. Pero te diría, hay, un, hay, un, hay una oportunidad de valor interesante. Obviamente que los momentos políticos del mundo son los que condicionan muchas cosas, ¿no? Esa polaridad que el mundo tenía, los conflictos actuales, pero Europa va a seguir siendo un mercado estratégico, Japón va a ser un mercado estratégico, China va a ser un mercado estratégico, y ni que hablar que Estados Unidos también va a seguir siendo un mercado estratégico. Pero a lo que voy es que tanto en profundidad como en los mercados, como en la amplitud de las fronteras, principalmente en Asia, que es un segmento que todavía, un continente que conocemos muy poco, hay mucho por recorrer, ¿no? Y esa agenda, lo más importante es reactivarla, ¿no? Cargarla de energía, no solo para nuestra carne, ¿no? Para todos los productos agropecuarios, pero por sobre todas las cosas para un país que tiene una parte muy importante de su PBI en venta de servicios. Entonces, la agenda, que sé que el Ejecutivo lo tiene muy claro eso, la agenda es para todos, no es sectorial. Estos precios y demanda que son históricos, ¿es una tendencia coyuntural o un cambio estructural? ¿Se verá afectada en función de la continuidad o final de la guerra Rusia-Ucrania? Eh, eh, en función de la guerra, te diría que no veo una afectación de demanda. Lo que sí, obviamente, el efecto guerra generó algunas cargas adicionales en materia de desafío desde el punto de vista del costo a, a, a las economías, principalmente agrícolas, y por tanto agrícolas ganaderas, que somos dependientes principalmente de insumos, energía, fertilizantes, etcétera. Pero te diría que desde el punto de vista de la demanda no, porque la demanda básicamente, las fronteras de la demanda las conforman las negociaciones políticas. Y en eso yo creo que está muy clara la definición del Uruguay de ser un país aperturista. Entonces, yo te diría que incluso como industrial, como ganadero, sigo viendo eso con muy buenos ojos, incluso desde la propia defensa del trabajo uruguayo, ¿no? De la mano de obra uruguaya, o sea, poder seguir ampliando las fronteras a donde nosotros ofrecer nuestros productos. Y después tenemos la segunda oportunidad, que es de ser competitivos internamente para agregar valor, ¿no? Agregar valor desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista del agregado valor en los productos, que ahí ya es otro, el momento particular es más desafiador, obviamente por un contexto de costo que sin dudas que sigue siendo un desafío importantísimo. En varias oportunidades, el presidente de la República, dentro de las políticas de comercio exterior, ha dicho ni más cerca de China ni más cerca de Estados Unidos, lo cual, desde mi punto de vista personal, creo correctísimo. El presidente va a participar en una reunión internacional en los próximos días y la Cancillería de la República está tratando de allanar el camino para que el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente estadounidense Joe Biden puedan encontrarse.
¿Es este un buen momento para tratar de mejorar la cuota de carne de Uruguay en Estados Unidos? Siempre es un buen momento. No sé si las agendas podrán hacer coincidir, porque me imagino que las dos agendas no deben ser fáciles. Hemos visto con atención lo que nuestra Cancillería ha hecho y el propio embajador Durán ha participado activamente desde que asumió en todos los eventos que desde el punto de vista de la carne uruguaya en Estados Unidos hemos estado. Eh, Siempre es un buen momento. Obviamente sabemos que en esa negociación bilateral hay más elementos en juego y entendemos que muchas veces el Ejecutivo tiene que velar por un todo, pero sin duda que sí. Yo no sé si el mecanismo es más cupo, si el mecanismo que parecería más desafiante, si el mecanismo es ir por algunos productos que son menos competidores de productos americanos, ¿no? Uruguay produce segmentos de nicho, carne de nicho para Estados Unidos con un ¿Cuáles? alto ¿Cuáles, por valor ejemplo? y produce carne certificada orgánica, que es una producción que es muy poca en Estados Unidos. Te diría que Uruguay es uno de los principales países productores de carne certificada orgánica con protocolo americano. Eh, Obviamente tiene producción de cordero, todavía con el famoso tema del compartimento, pero sin duda que sí, que iguala a lo que puede producir un país como Chile o como Nueva Zelanda, que son de otros subproveedores naturales. Todas producciones que adentro de Estados Unidos uno no las ve crecer, ¿no? Produce producción certificada, tanto desde el punto de vista de no antibióticos y no hormonas, como desde el punto de vista del bienestar animal. O sea, son agregados de valor que el consumidor reconoce y está en Estados Unidos y está dispuesto a reconocerlo desde el punto de vista del valor, y obviamente no, o por lo menos no se los ve competir por una oferta americana directa, de carne americana. Entonces, yo no sé si la apertura o la mayor apertura pasa por cupo directamente abierto o que obviamente sería un tema mucho más difícil de plantear en el contexto mundial, o directamente también o adicionalmente por algunos segmentos de producción certificada, faenas rituales con grano que Uruguay produce y exporta a un mercado religioso de Estados Unidos con mucho éxito y mucho prestigio. O sea, hay muchas cosas que hacemos que a veces lucen poco, pero no por eso desconocemos, y más allá de la participación actual, que Estados Unidos es un jugador, un mercado muy interesante para el consumidor americano, para nuestros productos, ¿no? Carne y más que nada carnes de nicho. Ya hemos escuchado a algunos representantes del INAC en este foro y señalan a los países del sudeste asiático como un destino clave hacia el futuro. Allí solamente hay que bajar algunas barreras o eliminar algunas barreras relacionadas con temas sanitarios. ¿Es necesario pedirle al gobierno que acelere esos reclamos de esos países del sudeste asiático a fin de poder acercarnos cuanto antes a ese nicho de mercado? Lo, Tenemos el ámbito en donde ejecutar esas acciones, ¿no? Hemos coparticipado en la reunión, son países que tienen sus embajadas en Argentina y hemos coparticipado directamente de esa gestión que el INAC ha hecho. Obviamente ahí está representado el Ejecutivo con esos países. Las barreras, llamémosle, o por lo menos los pasos a seguir que refieren a habilitación sanitaria y o también algunos temas religiosos que son de índole de cada país, en lo que refiere a certificaciones rituales, etcétera. Lo más importante es colocarlos en tiempos, en agenda. ¿Sí? Bueno, ¿en qué tiempo le vamos a dar? Y ahí ya es uno a uno. Uno convoca, uno se presenta y luego hay que ser, digamos, más incisivo en intentar generar una agenda bilateral o más continua. Yo creo que ese es el capítulo que viene ahora, ¿no? O sea, darle seguimiento a esa agenda y que esas representaciones de esos países puedan trasladar a su origen el real interés del Uruguay de poder estar. Y ni que hablar, porque ya lo hemos visto en estos días, en la medida que en Asia empiecen a levantar las restricciones, en algunos países de Asia, las restricciones de punto de vista de las visitas,
que ya hay países que solo con llegar y testearte podés ingresar, ya sin cuarentena, me parece que eso va a facilitar mucho esa presencialidad que siempre es honorable, ¿no? Principalmente de nuestras autoridades en los países que estamos intentando entrar. Estoy mirando el reloj porque sé que te vas a la reunión de los frigoríficos, de la gremial de los frigoríficos, que integra Marfrig. Y a mí me gustaría redondear esta conversación con un mensaje del sector frigorífico, sobre todo el sector productivo, ¿no? Que es fundamental, esa relación, la materia prima para una industria que tiene tanta capacidad de producción, siempre es más que importante, ¿no? Casi nada al desafío. No, yo te diría que el mensaje es el de todos los días, ¿no? Tenemos que seguir leyendo la misma página todos juntos, estar muy atentos a las señales del mercado. El mercado da señales desde el punto de vista comercial, pero da señales políticas, económicas, que muchas veces influyen tanto o más que las señales comerciales. Tenemos que seguir trabajando en esa agenda común. Tenemos el honor de poder tener como país un ámbito como la mesa del INAC, en donde esa agenda se discute y se pelea en buenos términos por mejorar. Así que yo creo que el mensaje principal es que hay mucho por recorrer, que hay que tener cuidado con los avatares de las coyunturas de precio, pero que hay un proceso de valorización sostenida de nuestros productos, de la carne en sí, que es creciente y va a seguir siendo creciente. Quizás no caer en la mala interpretación de que por momentos un ajuste en lo que son los precios de China haga que nuestra tonelada ajuste o nuestro ganado ajuste un poco, pero nadie tampoco podía hacernos pensar que el Uruguay iba a estar usufructuando estos precios de ganado a costa de precios de exportación hace 8 meses atrás, no un año, 7, 8 meses. Entonces, sepamos que esos vaivenes van a existir y por sobre todas las cosas tenemos todas las señales desde el punto de vista estructural para producir mejor y seguir apostando a algo que es esa capacidad de Uruguay de generación de producto de nicho, que no tengo ninguna duda que es lo que va a seguir empujando a ese tercio de la exportación del país que somos la carne bovina. Muchísimas gracias, Marcelo Seco, por esta participación, la contundencia y la claridad de siempre en el concepto. Es lo que necesitábamos de parte de la industria para este foro que recorre todos los eslabones, desde la producción primaria hasta el churrasco en el plato a través de marketing de INAC o de algunos otros actores fundamentales. Así que muchísimas gracias y que este vínculo entre la industria y la producción siga acrecentándose en ese sentido que tú decías, ¿no? El leer la página juntos todos los días. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Sin duda, sí será. No tengo ninguna duda. Un abrazo.